Damas y caballeros, el pasado mes de octubre comenzó la emisión de uno de los animes que yo a lo personal tenía muchísimas ganas de ver. De hecho, para los que han estado en el canal de YouTube se habrán dado cuenta de que empezamos a hacerles reseñitas semanalmente conforme iba saliendo cada episodio. Y estamos hablando de nada más y nada menos que The Platinum End. Esta historia basada en el manga del mismo nombre, creado por Tsugumi Oba y Takeshi Obata, que de hecho es este dúo de mangakas que nos han traído grandes obras como lo viene siendo Death Note, como viene siendo Bakuman, como es All You Need Is Kill, que es una adaptación justamente de la novela ligera del mismo nombre. Platinum End, hablando de temas, hablando de detalles técnicos, pues es una historia, como bien mencionamos, publicada por la editorial Shueisha en la Jump SQ. Esta es una historia que se comenzó a publicar el 14 de noviembre de 2015 y que su última publicación fue el 6 de enero de 2021. Contó con 14 volúmenes, ya es una historia concluida. Y el anime también es solamente un anime de una sola temporada, ya concluyó, ya acabó. Este fue dirigido por Hideaki Takahashi y Katsushika Kise. Guión de Shinji Inotsume. Esto fue hecho por el estudio Signal MD, licenciado a nivel mundial por Crunchyroll. Música de Masahiro Takuda, primera emisión 8 de octubre de 2021 y última emisión el pasado 24 de marzo de 2022. Esto contó con 24 episodios y pues ya están disponibles ahí en Crunchyroll. La verdad, primero que nada, el manga a mí me gustó bastante, de hecho la edición es muy bonita, si se dan cuenta tiene este acabado holográfico, cada tomo tiene un acabado holográfico bastante guapo y eso la verdad le da muchísimos puntos a la historia. Por otro lado, el arte de Takeshi Obata a mí en lo personal me gusta bastante. La manera en la cual fue adaptado el arte se me hizo brutal. Saludos Life Anime Bo Podcast, saluditos, ¿cómo le va muchacho? Hablando rapidísimo del argumento de esta historia, tenemos la historia gira en torno a Mirai Kakehashi, un estudiante recién graduado de secundaria cuya familia murió en un accidente y debido a eso fue adoptado por la familia de sus tíos que lo maltrataban y abusaban de él a tal punto de esclavizarlo. Una vez graduado, Mirai decide inmediatamente quitarse la vida aventándose desde un edificio cercano, pero es salvado repentinamente por Nace, su ángel guardián, quien le otorga un par de alas de ángel y dos flechas, una roja cuyo receptor se enamora de manera obsesiva del lanzador y una blanca cuyo receptor muere instantáneamente, convirtiendo a Mirai en uno de los 13 candidatos a Dios que será elegido en un plazo de 999 días. Sin embargo, Mirai no está interesado en convertirse en Dios. No obstante, de pronto aparece un superhéroe llamado Metropoliman y que es también un candidato a Dios que busca a los demás candidatos para asesinarlos y quedarse con el puesto, por lo que Mirai deberá enfrentar a Metropoliman para detenerlo y así poder encaminarse a su objetivo de encontrar la felicidad. Puntos buenos que tiene esta historia desde mi punto de vista viene siendo la manera en la cual primero que nada nos retrata la vida de cada uno de estos personajes. Vemos que cada uno de los candidatos a Dios pues va a ser personas que han decidido acabar con su propia existencia, ¿no? No mencionamos la palabra con S porque pues tanto Twitch como YouTube y las plataformas de podcasting, en caso de que estés escuchando este podcast, no bloquean el contenido automáticamente, pero ya sabemos a qué tipo de personas nos referimos, ¿no? Ya sabemos a qué acto nos referimos. La palabra con S, prohibida. Cada persona que vemos aquí, cada candidato a Dios que vemos aquí, pues es un candidato que en muchas ocasiones nosotros podríamos llegar a pensar justamente que se trata de alguien completamente egoísta, que alguien que uno podría decir, dude, tienes esto y aquello, ¿por qué estás pensando en esto? Y conforme empiezan a presentarnos justamente sus motivaciones, a mí se me hace algo muy interesante por diferentes razones. Primero que nada, se me hace algo completamente válido, justamente, bueno, ya esto es completamente subjetivo,
pero conforme empiezan a explicar justamente cada una de sus motivaciones, te das cuenta de que un punto no quita lo otro y que cada uno de los puntos, cada una de las opiniones que vemos en esta serie, en este anime, son completamente válidas y que nada quita lo otro, ¿no? Esto pues a mí en lo personal se me hace algo bastante arriesgado porque es un tema muy serio, es un tema bastante difícil en muchas ocasiones y que pues la verdad en esta ocasión lo hicieron de muy buena manera. Por otro lado, el arco inicial justamente en un inicio lo toman como un shonen completamente. Y esto, pues vaya, está lleno de acción. De hecho, pareciera un Battle Royale junto con superhéroes. Todo el arco de Metropoliman, a mí en lo personal me gusta bastante. Justamente porque nos presenta dos vertientes, dos géneros que actualmente están muy en boca de todos. Primero que nada, los Battle Royale. Fortnite, ¿cómo se llama? El juego del calamar, Alice in Borderland, todas esas inspiraciones se pueden llegar a ver justamente en esta historia. Mientras que por otro lado, bueno, pues tenemos el género de los superhéroes, ¿no? Y todo empieza de una manera con acción, muchísima acción, acción desenfrenada, en la cual pues vemos como los candidatos a Dios empiezan a crear alianzas, vemos justamente como los candidatos a Dios comienzan a crear sus propias asociaciones para enfrentar a Metropoliman y todo eso. Y de repente acaba el arco de Metropoliman y todo cambia, ¿no? Todo da un giro de 180 grados para decir, ah, bueno, querías acción, pues ya la acción se acabó en este arco, eso fue todo lo shonen que vas a ver. Y de repente se empieza a tener un cuestionamiento de, ¿qué es Dios? ¿Por qué Dios necesitaría un nuevo candidato? Y esto se me hace un planteamiento bien genial. O sea, a mí en lo personal me gustó muchísimo la manera en la cual hicieron ese cambio tan brutal de género. La manera en la cual pasa de ser un shonen más, un shonen bastante convencional, si somos muy honestos, a decir, bueno, pues ahora vamos a cuestionarnos el por qué la humanidad necesita un Dios. Ahora vamos a pasar a cuestionarnos el por qué necesita la humanidad justamente pues todos estos motivos, ¿no? Por decirlo de cierta manera. ¿Por qué si ya Dios va a dejar de existir? ¿Por qué tendría que haber un sucesor? ¿Y por qué es lo que cada uno haría si fuera Dios, ¿no? Este planteamiento de qué es lo que qué es lo que cada personaje haría si se volviera en Dios se me hizo genial, porque al final de cuentas los valores que tiene un niño de 10 años son igual de válidos que los que tiene un científico ganador del Nobel y son igual de válidos que lo que tiene un par de estudiantes universitarios. Y la sociedad empieza a cuestionarse, al igual que nosotros conforme fuimos viendo el anime, nos empezamos a cuestionar de, dude, de verdad esas son tus motivaciones, de verdad estás haciendo esto, eres un maldito egoísta, esto no tiene sentido, ¿por qué la cosa debería de ser así y no de tal manera? ¿Por qué la cosa debería de funcionar de esta forma y no de otra manera, no? A mí me gustaría que fuera de tal forma, ¿no? A mí me gustaría que fuera justamente que fuera algo completamente diferente. Pero ¿por qué tendría que ser algo diferente? Y por qué mi opinión tendría que ser justamente lo que es completamente válido para todos los demás, ¿no? Y eso es un punto bien genial de esta historia, la manera en la cual critica justamente todas las diferentes vertientes de pensamiento y cómo cada uno demuestra que cada una es completamente válida e inválida al mismo tiempo. Se me hizo algo bastante inteligente y algo bastante arriesgado. De hecho, el anime como tal fue muy criticado por esto. El anime como tal fue bastante ninguneado en esta parte porque se sale por completo de lo convencional. Y era obvio que íbamos a tener este conflicto, ¿no? Era obvio que a mucha gente no le iba a parecer, era obvio que a mucha gente le iba a molestar, pero esto es lo bonito de esta historia, que molesta y que llega a ser cansado porque desafía justamente las ideas que para uno debería de ser algo normal y dice no, o sea, esto no
no es uno y lo otro, es esto y aquello. O sea, una cosa no se sobrepone a la otra. Las dos vertientes de opinión y las dos vertientes de pensamiento deberían de estar completamente a la par. Los personajes son realmente fantásticos. Los personajes a mí me gustaron muchísimo. Tenemos al protagonista principal, a Mirai Kakehashi. Leyendo un poquito de su hipnosis oficial, tenemos... Es el protagonista principal de la historia. Es un estudiante solitario recién graduado, lo que comentábamos al inicio. Debido a su pasado, Mirai es una persona muy pesimista. También es incapaz de odiar o de despreciar a alguien por más daño que reciba, debido a las enseñanzas de sus padres. En un principio es muy propenso a sentir mucho miedo en situaciones peligrosas, tanto así que es incapaz de pensar con claridad hasta que más tarde se acostumbra a enfrentar sus miedos y a su vida como un candidato a Dios. 6 años después de que, bueno, esto no lo vamos a mencionar ahorita. Esa es la hipnosis de él. También tenemos a Saki, que es justamente la compañera de Mirai, su gran interés amoroso. Y que curiosamente, por azares del destino y que por tristemente también ella es una candidata a Dios, ¿no? Saki pues va a ser la gran enamorada de este Mirai, no hay ningún secreto ahí. Tenemos a Kanade Iryu, que pues es Metropoliman, es un personaje muy interesante, a mí me gustó muchísimo, que es aquí lo ponen como el principal antagonista de la serie, que pretende convertirse en Dios por cualquier medio necesario, incluso el asesinato de todos los demás candidatos. Es nieto del director de la prestigiosa Academia Hoso y desea convertirse en Dios para resucitar a su hermana muerta. Hasta ahora había matado ha matado a 4 candidatos usando el alias de Metropoliman y reclamado las alas y flechas, volviéndose aún más peligroso, justamente más peligroso que todos los demás. Tenemos hablando así de personajes un poquito X, por ejemplo a Tomya Rodríguez, un comediante fracasado que ocupa justamente las flechas para tratar de ser popular. Tenemos a Hatateyama Shogo y Tabushi Suburo, 2 candidatos a Dios que ocupan algunas versiones de Metropoliman, pero pues que la cosa simplemente no funciona de buena manera. Tenemos a Shin Akayama, que es el candidato más joven, ¿no? De la candidata más niña para convertirse a Dios. Tenemos a Nanato Mukaido, que es un candidato a Dios que trabaja como planificador de productos para una empresa de indumentaria. Este es un personaje que a mí me encantó muchísimo. De hecho, él sufre de cáncer terminal, por lo cual, pues digamos que su historia no va a ser muy grande a lo largo de todo Platinum End, pero sí va a dejar una huella bastante grande y sus motivaciones también son muy muy interesantes. Tenemos a Hajime Sokotaki, que es justamente un tipo que nació pobre y feo y que cuando creció siguió siendo pobre y todavía más feo y que busca la aceptación a través de convertirse en candidato a Dios. Tenemos a Susumu Yuto, que es otro candidato a Dios. Tenemos a Yuri Temari, a Tsuchi Nakami. Tenemos a Yoneda, que es uno también de los más interesantes, ¿no? El científico ganador del premio Nobel. Los ángeles también, cada uno tiene su propia virtud, cada ángel tiene su propia peculiaridad. Nace, ¿no? Que es justamente el primer ángel que conocemos, que pues es un ángel de grado especial, que es el ángel de Mirai, que todo el tiempo lo ha estado protegiendo, que todo el tiempo ha estado con él. Nace, pues tiene su peculiaridad de que no distingue el bien y el mal, o sea, para él todo eso es algo completamente ambiguo y es conocido como el ángel de la ternura. Tenemos a Rebel, que también es un ángel que es el ángel de Saki, ¿no? Que es un ángel que, como lo mencionan, es bastante ambicioso y manipulador.
Rebel es el ángel de la inteligencia, por decirlo de cierta manera. Tenemos a Misa, el ángel de la lujuria. A Luta, que es un ángel de segundo rango. A un par de ángeles ahí medio X, pero otros que llaman la atención. O que para al menos a mí se me hace muy interesante. Es que tenemos, por ejemplo, al ángel de las travesuras. Tenemos al ángel de la destrucción. Por lo cual mientras vamos teniendo, cada personaje tiene su propio ángel. Y cada ángel tiene su propia peculiaridad, por lo cual van a ir complementando justamente las virtudes y comportamientos de cada uno de nuestros personajes. Cada ángel va a influir en la manera en la cual se va a mover cada uno de nuestros candidatos. Cada ángel va a ir justamente revelando una manera de planificar su ascenso a Dios, ¿no? Vamos a ir viendo justamente cómo cada uno de estos ángeles va a tratar de crear su propia su propia organización, ¿no? No organización, va a tratar de crear justamente olvidé la palabra, pero sí, se va a ir organizando para para lograr que su candidato se convierta en Dios. El primer arco, como bien mencionamos, es acción pura, candidatos volviéndose aliados, una masacre total, momentos de tensión muy grandes, momentos de tensión donde dices, madre de Jesután, ¿qué está pasando aquí? Esto pues está bien crudo, esto está bien denso. Te das cuenta justamente de la presión que tiene cada uno de estos candidatos para tratar de sobrevivir, y sobre todo sobrevivir a algo que ellos no pidieron, ¿no? Ellos querían pues acabar con su existencia y de repente fueron salvados por ángeles que les dijeron, no, ahora vas a tener que pelear, ¿no? Ahora vas a tener que pelear justamente en esta contienda para convertirte en Dios, ¿no? Y algo que pues muchos no pidieron, algo que obviamente nadie de ellos solicitó, algo que obviamente nadie de ellos pues quiso ser partícipe de una manera original, pues ahora están envueltos en este Battle Royale lleno de carnicería. Posteriormente, como bien decimos, una vez terminado sin entrar en tantos detalles y spoilers, una vez que termine el arco de Metropoliman, dejamos todo esto de lado y nos vamos a... ¿Por qué diablos quiere ser Dios? Y si Dios existe, ¿por qué tiene el mundo como lo tiene actualmente, no? Y aquí el manga se convierte, bueno, el anime como tal se convierte en una crítica bastante grande de lo que representa o representaría una divinidad. ¿Por qué? ¿Qué fue primero? De hecho, aquí viene una pregunta muy interesante, una pregunta que a mí me encantó por completo. ¿Qué fue primero? ¿Dios o la humanidad? Que nos recuerda muchísimo a esta pregunta de ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Y descubrimos que la respuesta puede llegar a ser algo muy ambiguo. Descubrimos que la respuesta puede llegar a ser algo digno de estudio. Y la manera en la cual se plantean esto de qué fue primero, si Dios o la humanidad, es algo que te deja pensando muchísimo. Y esto es algo que le agradezco muchísimo a este anime, que es muy entretenido. Y no solamente eso, sino que te deja con varios planteamientos que dices, ok, esto es una vertiente de pensamiento muy interesante. Esto no solamente está hecho para entretener, esto no solamente está hecho como algo simple, sencillo y bobolón, sino que esto se nota que trataron de hacerlo de una manera muchísimo más adulta. Esto trataron de hacerlo, que hicieron verse algo bastante serios nuestros autores. En este caso, ¿cómo se llama? Es Tsugumi Oba, ¿no? Es el escritor, si no me equivoco. Y trató de verse, o Obata, pero bueno, uno de los dos. Que trataron justamente de creer esa crítica. Trataron justamente de demostrar qué es lo que representa a Dios en nuestro día a día. Y lamentablemente aquí como punto malo, como punto negativo, en el anime este final no logra ser bastante satisfactorio, ¿sabes? En el anime el final queda muy ambiguo, como que muy enrevesado, como que no logras entender realmente ok, ¿qué mierda acaba de pasar aquí? ¿Qué diablos pasó aquí? Simplemente no se entiende, ¿sabes? O sea,
Queda ahí muy a la y se va. Se siente un final muy apresurado. Y este es un gran detalle que tiene este anime. Bueno, o sea, algo que tiene de malo este anime es que al hacerlo, toda la historia en una sola temporada, obviamente iban a hacerlo de una manera muy apresurada. Y aunque la adaptación de cierta manera funciona bastante bien, hay muchos detalles que se dejan fuera, muchos diálogos, muchas escenas, algún par de subtramas simplemente no llegaron a verse adaptadas en esta historia de Platinum End. Y mientras que en el anime logramos tener pues justamente una explicación bastante buena y satisfactoria de todo lo que está ocurriendo y al final se logra entender de muy buena manera, en el anime simplemente se queda como un final en el que dices, what the fuck. De qué son estas voces, qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurrió. Y pues logra sentirse pues la verdad como algo muy apresurado, logra sentirse como algo en lo cual pues no se siente satisfactorio, simplemente no se siente llenador ese final, simplemente no se siente como algo que digas... mira, estoy a gusto con este final, estoy satisfecho con este final. No, simplemente se siente como un final y ya, ¿no? Y no lo entiendes. Yo al menos si solamente hubiera visto el anime, es algo que no se logra entender de buena manera. Mientras que en el manga te das cuenta de que tiene completo sentido, ¿no? Y se responde a esta pregunta de qué fue primero, si Dios o la humanidad, qué fue primero, el huevo o la gallina. Aquí pequeño y gran spoiler alert justamente del final de Platinum End. Pues tenemos que finalmente se ha elegido a Dios. Finalmente, después de toda la carnicería y después de todo el conflicto de pensamiento que tenemos en esta historia, se elige a Dios. Y este Dios se da cuenta de que pasa a un nuevo plano en el cual el tiempo pasa muchísimo más rápido que lo que pasa en la Tierra. Y empezamos a tener este pensamiento justamente de por qué existe un ser como este, por qué fue necesario justamente el crear un Battle Royale. Y es aquí donde nos damos cuenta de la inmortalidad de las cosas. Algo que envidian los dioses y que nosotros pues en algún momento llegamos a lamentar, pues viene siendo el hecho de nuestra propia inmortalidad, viene siendo el hecho de que nosotros tenemos fecha de caducidad y que todos los que estamos aquí y todos nuestros seres queridos van a terminar falleciendo y pereciendo en algún momento de la existencia. No vamos a dejar este plano terrenal para convertirnos posiblemente en energía cósmica, y eso es algo completamente inevitable para nuestra realidad. Nos damos cuenta que los dioses, en este caso nos damos cuenta de que Dios es un ser que no puede morir, nos damos cuenta de que Dios está justamente buscando su propia muerte, por decirlo de cierta manera. Y eso es un punto de pensamiento que a mí me reventó la cabeza. La inexistencia de Dios y la desesperada búsqueda de este ser celestial por acabar con su propia existencia es un tema que a mí simplemente se me hizo brutal. El ver cómo no es necesario este ser, el ver cómo no es necesaria esta criatura y que sin embargo sí lo viene siendo, y que cada persona sale adelante por su propia cuenta y quien quiera hacer algo lo hace por su propia cuenta, hace justamente innecesaria la creación de este ser celestial, de este ser divino. Pero entonces, ¿por qué nació y quién lo creó? Y es aquí donde nos plantean la existencia de que Dios fue puesto ahí, o un ser celestial fue puesto ahí por una raza completamente superior a él, por algo más allá de que se escapa por completo de nuestro propio entendimiento. Y esta raza que envidia por completo lo simple y vano que puede llegar a ser nuestra existencia por una simple razón: que nosotros alcanzamos nuestra propia muerte, que nosotros alcanzamos nuestra propia extinción y que nosotros no estaremos aquí por toda la eternidad, mientras que ellos se ven condenados a vagar por el cosmos o por la existencia por toda su vida. O sea, que se ven condenados a vagar por la existencia durante toda la eternidad. Es un concepto bien valioso, ¿no? Y que acabas el anime diciendo, mierda, vamos a valorar un poquito más nuestro tiempo, ¿no? O sea, lo que somos, lo que estamos, lo que respiramos, lo que amamos y lo que odiamos.
y agradecer por dejarnos ser felices por un momento, ¿no? Mientras, por otro lado, algo también que quiero destacar, que quiero mencionar, es que el anime, a pesar de incluso tener su leyenda de ser más 18 y que incluso al empezar el anime te dice, esta serie es solamente para mayores de edad, se deja muchos temas por fuera. Hay muchas cosas que no adapta y que en el manga lo ves de una manera bastante gráfica. Una crítica hacia la pobreza, una crítica justamente hacia la desigualdad social, crítica justamente hacia todo lo que es el mundo en el cual vivimos lleno de corrupción y todo eso. Pues es algo que en el anime simplemente no se adapta de buena manera, que solamente queda muy por encima. Y yo me quedo pensando, a ver, si se suponía que esto era una adaptación 18 más, pues pudo haber quedado de buena manera, ¿no? O sea, lo pudieron haber puesto y esto quizás hubiera sido todavía más transgresor, más agresivo, y hubiera convertido esta obra en algo de culto, hubiera potenciado esta obra como algo más que un simple intento de lo que llegó a ser. Es un anime que indiscutiblemente va a dividir opiniones. Si estás en búsqueda de un shonen al estilo de Death Note, por decirlo de cierta manera, en el cual todo sea acción, detectives y cosas por el estilo, esto simplemente no lo vas a encontrar aquí. Este anime, esta historia no se centra en esta parte. Esta historia sí tiene su gran dosis de acción, pero al final del día trata de ser una crítica hacia la sociedad actual, trata de ser una crítica hacia la existencia de un dios y trata justamente de crear este estado de pensamiento en el cual uno pueda tener diferentes visiones de qué es lo que representa un ser celestial. ¿Por qué debería de existir y por qué al final del día no debería de estar entre nosotros, ¿no? Creo que es un anime que, si tuviéramos que definirlo de alguna manera, es como si agarráramos Alice in Borderland, como si agarráramos Death Note y como si agarráramos Neon Genesis Evangelion, lo pusiéramos en una licuadora y el resultado viene siendo esto. El resultado viene siendo Platinum End. Una historia que puede que le guste a varias personas, una historia que puede que disfruten, pero que al mismo tiempo viene siendo una historia que para muchos, estoy 1000% seguro, que se les va a hacer cansada, tediosa y sin sentido. Y logro entender el porqué. O sea, la verdad sí entiendo el porqué. Sobre todo por los creadores que tiene esta historia. Sí entiendo el por qué podría tener muchísima decepción justamente este producto. Aún así es una historia que yo recomiendo ver encarecidamente. Es una historia que te va a desafiar a ti como espectador. Es una historia que te va a hacer justamente tener diferentes puntos de pensamiento. Y que si estás cansado del shonen tradicional, si estás cansado de las historias de acción bastante reguleras, créeme que Platinum End posiblemente sea para ti, ya que se sale por completo de lo convencional para presentarnos una historia que va más allá de lo tradicional. Pero bueno, esta es mi opinión con respecto de Platinum End. No sé si llegué a un punto o no, pero en conclusión la recomiendo ampliamente, absolutamente a todo el mundo. También te invito a dejarme en la cajita de la descripción a ti cómo se te hizo Platinum End. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué no te gustó? Todo esto yo estaré completamente feliz de leerlo en los comentarios. También, si estás escuchando esto en formato podcast, pues déjanos en nuestras redes sociales, ¿no? ¿Cómo se te hizo Platinum End? ¿Te gustó Platinum End? ¿No te gustó Platinum End? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué no te gustó? Si lo consideraste una pérdida de tiempo o si le diste una oportunidad y le encontraste cosas a su favor, todo esto créeme que yo estaré encantado de leerlos. Les recordamos que puedes encontrarnos a través de Twitch, enlaces en la cajita de la descripción. También cada fragmento de los podcasts ahí en YouTube, excepto la sección de noticias, esa ya casi siempre la dejamos únicamente para podcast y para la plataforma morada, así que pues ya saben, puedes encontrarnos en YouTube como Freak Noob News y escuchar esto en formato de podcast, ahí audio a través de Spotify, Amazon Music, TuneIn Radio, Apple Podcast, Google Podcast,
Mixcloud y todas las retransmisoras de podcasting habidas y por haber. Nos encuentras como Freak Noob News. Yo soy Alri y pues muchachos, superen sus límites y plus ultra. Y hasta la próxima.